Bienvenidos a Relatos Extraños. Fue a mediados del año pasado cuando andábamos mucho por la ruta de Toluca hasta Torreón, Coahuila. En ese trayecto nos desviábamos de la ciudad de San Luis hacia Zacatecas. Mi compañero Carlos venía hasta el último del convoy. Yo venía adelante y según por la radio, que era por donde nos comunicábamos, me platicó que nos fuéramos despacio porque su papá, que también es camionero, venía apenas saliendo de San Luis Potosí. La verdad, Carlos ya se veía muy desvelado porque, pues por la necesidad, había hecho 3 viajes seguidos. De Zacatecas a San Luis son como 230 kilómetros. 230 kilómetros de soledad. Y era la 1 de la mañana. No sé en qué momento se me perdió mi convoy. Solo cuando volteé me di cuenta que ya no venía nadie atrás de mí. No venía Carlos. Y bueno, pues yo me adelanté con mi viaje, pero al toparlo al otro día en Torreón, me platicó que la verdad ya no aguantaba el sueño. Y que afortunadamente en el camino vio una cachimba. Es un restaurante para traileros, así le llamamos. Y que se detuvo, pero en ese momento yo le dije, una cachimba, pero si en ese tramo no hay nada hasta únicamente cuando llegas a Zacatecas es que hay un restaurante. Bueno, pues me dijo que vio ese restaurante y que se estacionó para tomar un café, pero que se dio cuenta que había un tráiler modelo 60 estacionado afuera. O sea, de esos tráilers viejitos de antes. Y las personas que estaban adentro, todas eran muy amables, pero estaban demacradas, muy demacradas, y el ambiente lo sintió muy frío. Que se le acercó una chica que era mesera y le aconsejó que se recostara un rato para descansar. Así es que él decidió hacerle caso, pero cuando saludó a la muchacha, se dio cuenta que estaba muy fría, tan fría como la nieve. Luego se fue a dormir un rato y, como a eso de las 7 de la mañana, sintió que lo estaban moviendo y se despertó y era su papá. Le dijo, ¿estás bien, hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? Carlos le platicó que se había quedado dormido en la cachimba y su papá le dijo, ¿cuál cachimba? Estás aquí tirado en la calle. Estás aquí acostado en medio de estas ruinas. Yo iba pasando y vi tu tráiler estacionado, por eso me bajé. Levántate, hijo, vámonos. Entonces Carlos, mientras se levantaba, todo atolondrado y confundido, se dio cuenta que alrededor de él solamente había ruinas de construcción. Se fue caminando con su papá y, al preguntar después, nos enteramos que ahí donde estuvo, donde él se había quedado dormido, había sido un restaurante para camioneros. Y desgraciadamente un día que iba pasando un trailero por ahí, se quedó dormido al volante y se salió de la carretera, impactando y dejando sin vida a todos los que estaban adentro de ese restaurante. Y desde ese día se quedó solo en escombros ese lugar. Y cuentan los compañeros que de vez en cuando se aparecen para ayudar a otros compañeros para que duerman un rato. Eran aproximadamente las 11:45 de la noche, cuando Isabel abordó el último autobús que pasaba esa noche. El cansancio de su jornada laboral había sido extenuante y sus hombros le pesaban. Las luces parpadeantes del vehículo apenas iluminaban su pálido rostro. Suspiró y se dejó caer en el último asiento.
pegada a la ventana. Afuera había una densa niebla que apenas se podían distinguir las calles. El autobús estaba casi vacío. Solo quedaban 3 pasajeros. Un hombre de traje con el rostro oculto por un sombrero y un adolescente escuchando música con auriculares enormes. El conductor era un hombre mayor. Su expresión era muy seria. Conducía en silencio como si formara parte del paisaje de las sombras. A medida que avanzaban por las calles desiertas, Isabel comenzó a sentir algo raro en el ambiente. El aire era muy denso, se volvía casi helado y el vaho en las ventanas parecía moverse de manera extraña, como si alguien lo estuviera manipulando desde afuera. Se puso nerviosa y desvió la mirada hacia el frente, observando a los demás pasajeros, pero nadie parecía notar lo que ella sentía. Pero entonces el adolescente se quitó los auriculares, frunciendo el ceño como si también hubiera percibido algo extraño. Hubo un crujido que rompió el silencio en ese momento. Venía del fondo del autobús, justo detrás de donde se encontraba Isabel, donde no había nadie. Giró la cabeza lentamente, pero Isabel no vio nada. Sin embargo, el sonido persistió como si alguien arrastrara los pies. «Ay, debe ser mi imaginación», dijo Isabel. Trató de calmarse, pero el frío se sentía cada vez más fuerte y ahora sentía una presencia detrás de ella. «Disculpe», le dijo al conductor, levantándose de su asiento. «¿Hay alguien más en el autobús?». Pero el conductor no respondió. Solo la miró a través del espejo y se dio cuenta que sus ojos parecían vacíos. Isabel se puso más nerviosa y decidió sentarse de nuevo. Pero ahora el sonido era más fuerte, más cercano. Un escalofrío comenzó a sentirse a través de su columna cuando sintió una respiración en su nuca. Intentó ignorarla, pero entonces escuchó claramente una voz ronca que le susurró al oído: «No deberías haber subido». Se levantó de golpe y los otros pasajeros la miraron con extrañeza. Ninguno parecía haber escuchado nada. Así es que Isabel decidió moverse hacia la parte delantera, pero al caminar por el pasillo vio algo que la detuvo en seco. El hombre de traje, el que estaba sentado tranquilamente unos momentos antes, ahora estaba con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos estaban abiertos, pero no tenían vida, y un pequeño hilo de sangre bajaba por su cuello. Isabel gritó aterrorizada y el autobús frenó en seco. El conductor giró con mucha calma. «Llegamos», dijo señalando la puerta y abriéndola en ese momento. Ahora la niebla era más densa. Isabel no podía ver nada, ni siquiera un poco más adelante de donde se encontraban sus pies. El adolescente y la mujer del cabello desaliñado salieron sin mirar atrás, como si nada raro hubiera sucedido. Isabel, temblando, intentó seguirlos, pero cuando puso un pie en la calle, se dio cuenta de que no reconocía el lugar. No había edificios, no había alumbrado. Solo era una carretera infinita que se perdía en toda la niebla densa. Cuando giró para pedir ayuda al conductor, el autobús ya no estaba, y en su lugar solo quedó el eco de su propia
propio latido que resonaba en esa eterna oscuridad.